Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezzún Artea. Con mucho gusto vamos a seguir explicando el catecismo evangélico que sin duda alguna va a ser para todos nosotros un elemento fundamental en este ideal de ser seguidores del camino que es Jesús. Un catecismo evangélico que pone de relieve cómo, ante todo y sobre todo, nuestra vida está motivada, está descrita por la buena nueva de Jesús. Y es lo que Él nos encargó, llevar a nuestro mundo que tanto necesita buenas noticias. Hemos explicado pues el tema de Dios, el tema de Jesucristo y ahora vamos con el tema del Espíritu Santo, es decir, el misterio del Espíritu Santo. Decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. El Espíritu es llamado Señor y dador de vida, algo que creo no lo insistimos lo suficiente. Vamos a verlo a continuación. Ante todo, situemos el Espíritu en el misterio de Dios Padre y de Jesús. Hemos dicho que nuestra fe en Dios se centra en un Dios trinitario, que siempre ha sido como trabalenguas y rompecabezas si hemos querido explicar este misterio como una incógnita matemática. Es decir, como 3 puede ser 1, como 1 puede ser 3. Pero siempre la Iglesia nos ha dicho que se trata de 3 personas divinas que constituyen un Dios. Todavía, para hacerlo más claro, una divinidad. No se trata de una persona con 3 caras, como ha aparecido en alguna pintura del pasado, sino de un Dios que se manifiesta y es Padre, Hijo y Espíritu. Claro que ciertas expresiones como ser hijo o proceder nos hacen pensar que se trata de experiencias históricas que se suceden en el tiempo para encontrarse con que las 3 personas coexisten en el tiempo, hablando a modo humano, con categorías humanas. Y me detengo un momento en esto de las categorías o modo humano. Hablar en categorías humanas es hablar de existencia y de tiempo, que son términos afines. Dios es una eternidad. Dios es en la eternidad infinita, en todas sus dimensiones. Por tanto, no es aplicable a Dios el verbo existir, ni la categoría del tiempo. Pero cuando hablamos de categorías humanas, pues decimos que Dios existe y hablamos de que Dios es el Dios del tiempo, etcétera, que es el antes, el después y el ahora, el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, Dios es un ahora eterno, algo que no lo podemos entender
sin antes ni después. Y su eternidad incluye la infinitud en todas las dimensiones imaginables sobre él. Normalmente nos hemos acostumbrado a pensar la eternidad como algo referido al tiempo y hemos hecho de lo eterno lo opuesto a lo temporal. Eterno, algo que no acaba. Temporal, algo que tiene un tiempo fijo. Sin embargo, esa forma de entender la eternidad, pues es casi como la cáscara de la fruta. Es decir, la parte superficial. Siguiendo el curso de la historia de la salvación, desde la creación hasta la institución de la Iglesia, significada en el grupo de los 12 apóstoles, a cada una de las 3 personas les hemos asignado una parte de esta historia. Al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu la santificación. Sin embargo, esta clasificación de tareas no equivale a la realidad divina, sino que es una forma de entender la intervención de las 3 personas divinas en nuestra historia humana como seres y creyentes. San Francisco de Asís, que no era teólogo, sino creyente y místico, al parafrasear el Padre Nuestro, comienza diciendo: Oh Santísimo Padre nuestro, Creador, Redentor, Consolador y Salvador nuestro. A través de esta descripción, Él nos da una imagen trinitaria de Dios, en la que cabe la misión redentora del Hijo, la actividad creadora del Padre y la misión del Espíritu Consolador. Tanto la presencia como la misión del Espíritu no parece encajar bien en la mente de los primeros cristianos y evangelizadores, ya que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró a algunos discípulos a quienes preguntó si habían recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe. Y ellos le respondieron que ni siquiera habían oído hablar o supieran que existía el Espíritu Santo, porque habían sido bautizados en el nombre de Juan Bautista. De forma semejante, si preguntáramos a muchos católicos hoy día sobre el Espíritu, sabrían decir poco o nada sobre él. Sin embargo, aparece en el Evangelio en el momento en que se anuncia el nacimiento de Jesús, que será posible por la acción del mismo Espíritu en el seno de la Virgen María. Y veremos que según el tercer Evangelio acompaña a Jesús en los primeros pasos de su ministerio, desde su bautismo en el Jordán, para luego conducirlo al desierto, donde el diablo lo pone a prueba, y lleno de la fuerza del Espíritu regresará a Galilea, y en Nazaret se presentará en la sinagoga asumiendo lo anunciado por Isaías, que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva. Pero según este mismo Evangelio, el Espíritu Santo está con Isabel al saludar a María. Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre. Y con Zacarías, al profetizar sobre su hijo Juan el Bautista, bendito sea el Señor Dios de Israel, y con Simeón al revelarle que no moriría antes de ver al Mesías enviado por el Señor, y movido por este espíritu vino al templo para tomarlo en sus brazos, cuando sus padres lo llevaron para presentarlo a los 40 días de su nacimiento. Veamos ahora brevemente el testimonio de Jesús sobre el Espíritu. Como ya queda dicho en el tema anterior, Jesús, en el discurso después de la última cena, anuncia reiteradamente a los discípulos que Él se va, pero que les enviará al Espíritu Consolador, Maestro de la verdad, abogado y compañero de camino, que pondrá en evidencia tanto la verdad de su misión como la de su doctrina, y que hablará por ellos cuando tengan que dar testimonio ante los tribunales. Incluso una de las palabras más duras del ministerio de Jesús se refiere al Espíritu, cuando dice que a quien blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y traducido a términos más prácticos o inteligibles, significa que atribuir a otro la obra de Dios en nosotros por medio de su Espíritu es como cavarse la propia fosa, ya que esa persona no tiene remedio ni medio que le saque de tan deplorable condición. Se cierra la acción del Espíritu y moriría o morirá en su pecado. Por todo ello, Jesús, al despedirse de los apóstoles, les dice: mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Y los capítulos de la última cena, 14, 15 y 16, concretamente, Jesús hace 5 anuncios del envío del Espíritu Santo, de que lo va a enviar, de que conviene que lo envíe, que si nos lo envía Él, pues no, mejor dicho, que Él se va a ir para que venga el Espíritu Santo, porque si no se va, el Espíritu Santo no puede venir. Que el Espíritu Santo nos enseñará la verdad plena, que el Espíritu Santo pondrá en evidencia las cosas, tantas confusiones que se han dado a través de la misión de Jesús, que el Espíritu Santo será nuestro abogado y compañero de camino, que incluso hará su morada, no solamente en la comunidad, sino en nuestros corazones. Veamos ahora otro breve apartado: el Espíritu en la Iglesia. Efectivamente, el Espíritu Santo fue enviado a la Iglesia en Pentecostés, cuando los apóstoles, siguiendo esas instrucciones de Jesús, estaban en oración en el cenáculo, y aparecieron unas lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. Lenguas de fuego que fueron el bautismo, equivalente al bautismo de los apóstoles, porque no vemos una ceremonia en la cual se bautice a los apóstoles con agua. Suponemos, y así lo ha visto la Iglesia siempre, que esta venida del Espíritu Santo fue equivalente al bautismo, el bautismo de fuego, se dice. En la Iglesia se distinguen varias formas de bautismo: bautismo de agua, bautismo de fuego, bautismo de sangre,
bautismo de deseo. En este momento no las explicaré, creo que más adelante hay alguna ocasión para explicarlas. Este acontecimiento los cambió a los apóstoles, de manera que al momento salieron a dar testimonio de Jesús sin miedo a nada ni a nadie. Hasta entonces estaban encerrados en el cenáculo. Y así lo atestigua Pedro al salir valientemente a predicar el misterio de Jesús en nombre de los demás. Desde entonces, con qué fuerza, con qué espíritu, qué ímpetu espiritual habla, que se convierten ellos en valientes testigos y predicadores, y entre los oyentes pues dicen que se convirtieron más de 3.000 personas. He dicho antes, al hablar del testimonio de Jesús sobre el Espíritu, que el Espíritu es Señor y dador de vida. Con estas palabras del credo se pone ante nuestra consideración la labor que va a realizar en la Iglesia siguiendo la misión de Jesús, como Él lo había anunciado. Es como si Él tomara las riendas de la historia de salvación, tanto para dirigirla como para administrar la gracia y la vida conseguida por Cristo como Salvador y Señor. El Espíritu Santo es el don por excelencia de Jesús resucitado. Llevará pues adelante la misión salvadora iniciada por Él, no solo en los apóstoles y en sus sucesores, en la jerarquía de la Iglesia, sino en todos sus seguidores, porque todos recibimos el Espíritu Santo en los sacramentos, particularmente en el bautismo y la confirmación. En el primero somos regenerados en la vida divina, es decir, nacemos del agua y del Espíritu, como Jesús lo había anunciado a Nicodemo, y somos constituidos morada de Dios. Por la confirmación recibimos los dones del Espíritu para ser testigos de nuestra fe, como Jesús lo había anunciado al subir al cielo. Hay unas palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan que para mí son lapidarias, son admirables, para llevarlas siempre en la memoria y en el corazón. Cuando nos dice el Espíritu es el que da la vida, la carne no tiene nada que ofrecer. Estas palabras de Jesús se aplican a toda clase de espíritus que vienen de Dios. Por eso está escrito con minúsculas, se cumplirán en el Espíritu Santo cuando entre en acción a partir de Pentecostés, como lo había hecho en la vida y ministerio de Jesús. Al respecto encontramos en San Pablo la más completa descripción de esta vida que nos comunica el Espíritu. El hablar del Espíritu con minúscula es algo que lo hacemos con bastante frecuencia. Decimos, por ejemplo, San Francisco dice, el espíritu de la santa oración y devoción. Nosotros podemos decir que tiene el espíritu del amor, el espíritu de la verdad, que tiene una personalidad muy espiritual, es decir, que vive con una dimensión espiritual. De hecho, hoy, en cierto modo, está de moda decir
que una persona es espiritual, que no es religiosa, pero sí es espiritual, es decir, que cree en la vida del espíritu, y ese espíritu pues, se supone que está relacionado con Dios. Ante todo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que lleva por título La vida del espíritu, se describe el contraste entre la vida de quienes viven según la carne y según el espíritu, que lo podemos resumir en esta frase: las tendencias de la carne son muerte y las del espíritu son vida y paz. Este tema del contraste entre carne y el espíritu lo trata también el apóstol en su carta a los Gálatas, describiendo las consecuencias de una vida movida por las apetencias de la carne y por las del espíritu, que son, dice, incluso antagónicos. Es decir, que se hacen la guerra, la lucha, uno contra el otro. Asimismo, describe detalladamente las obras de la carne y las del espíritu, concluyendo que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Y si vivimos según el Espíritu, hemos de obrar también según el Espíritu. Esta consecuencia es decisiva. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Si creemos en el Espíritu, vivamos según el Espíritu. Al respecto, en la carta a los Efesios, el apóstol, cuando describe la vida nueva en Cristo y habla de la vida anterior del hombre viejo, añade: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Siguiendo en el mismo capítulo de la carta a los Romanos, se dice que quien no tiene el Espíritu del Señor, de Cristo, no le pertenece. El Espíritu de Dios habita en vosotros, y aquel que resucitó a Cristo dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Por su Espíritu que habita en vosotros. En la primera carta a los Corintios recuerda de forma más categórica esa presencia del Espíritu en los cristianos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Sois templo de Dios, y eso es lo característico del templo. El templo es donde Dios habita. Es originalmente la idea de templos en el paganismo y en el judaísmo, mientras que en el cristianismo nosotros somos los templos de Dios. Las iglesias no son los templos de Dios por sí mismas, o sea, más que cuando la comunidad cristiana está reunida, en el sentido. Así como decimos iglesia, le llamamos iglesia porque está la asamblea reunida, la asamblea de los creyentes. En ese sentido podemos llamar templos a las iglesias porque Jesús está entre nosotros cuando nos reunimos en su nombre, aparte de que esté individualmente en el corazón de cada uno. Pero el hecho de tener un sitio, un lugar, un edificio, ¿quiénes somos nosotros para decir
decirle a Dios, tú ahora te metes aquí y te estás aquí y te esperas. No. En ese sentido, no confundamos tampoco la presencia de la Eucaristía con la presencia de Dios. Una cosa es la presencia de Dios en su triple misterio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otra es la presencia sacramental de Cristo a través de la Eucaristía, que tampoco es necesario que esté en todas las iglesias, ni está en muchas iglesias cuando no hay un culto constante, sino esporádicamente no se guarda el Santísimo. Esas iglesias, esos lugares se reservan para la celebración de la Eucaristía dominical o mensual. Entonces tenemos que entender claramente este concepto que es muy importante para nosotros, para no vivir alienados y hacer depender la presencia de Dios en nuestras vidas, de ir a la iglesia, de ir a una catedral, de ir a un santuario. Ante todo y sobre todo la presencia de Dios está en nosotros si mantenemos esa comunión constante espiritual con Dios y la fortalecemos cuando comulgamos con Cristo en la Eucaristía. Concluyendo con San Pablo, este espíritu es nuestro maestro y auxilio para comunicarnos con Dios, de tal manera que también Él, cuando no sabemos cómo pedir convenientemente, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Son muchos los cristianos que se preocupan por su modo de orar, sobre todo al pensar en una oración de comunión y contemplación. San Pablo nos dice que dejemos al Espíritu orar en nosotros. También en la carta a los Gálatas, Pablo vuelve sobre este auxilio del Espíritu en nuestra relación con Dios y escribe: la prueba de que sois hijos de Dios es que Él lo ha enviado a vuestros corazones y clama en vosotros, Abba, Padre, Abba, Padre. Bien, pues hasta aquí la reflexión de hoy. Seguiremos Dios mediante la próxima semana reflexionando sobre el misterio del Espíritu Santo. Paz y bien.